Muy buenos días, hermanos amados, queridos. Estamos estudiando la carta a primera de Pedro, el capítulo 2 hoy y el versículo 11 y 12, pero permítame introducir el tema antes, planteando esta inquietud. La manera como en lo privado pensemos y actuemos, en lo público se dejará ver tarde o temprano, y evidenciaremos verdaderamente quiénes somos. Así es que en esta mañana quisiera hablar de lo que es ser de un buen testimonio. Lo que seamos en lo privado, en lo público se manifestará. Ser un buen testimonio. El título es Sea un buen testimonio. Y quiero invitarlo a 1 de Pedro 2, 11 y 12, y lo podamos leer juntos. Dice así: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la salvación, al considerar vuestras buenas obras. Pedro acaba de hacer una serie de descripciones de lo que es un cristiano y de lo que es la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Si usted lo recuerda, él había dicho que nosotros, la iglesia de Dios, es, y sus creyentes son piedra viva. Pero además de eso, después continúa diciendo: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí algunas formas como un hijo de Dios anunciará con eficiencia las virtudes de su Dios. Voy a hablarle hoy de dos formas o dos maneras de anunciar con eficiencia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La primera que el texto nos dice de 1 de Pedro 2, 11 y 12 es su control interno. El creyente debe tener un control interno. Se esperaría de alguien dominado por el mal en el pasado que al ser rescatado ahora pueda ejercer un dominio sobre su propia vida. La razón: tiene una nueva naturaleza. Antes no lo podía hacer. Ahora tiene un nuevo gen, tiene una nueva identidad, ha nacido de Dios. Primera de Pedro 2, 11, la primera parte dice, nos va a hablar de tres calificativos que también le da a los creyentes: amados, extranjeros y peregrinos. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Primero, amados, les dice, amados. ¿Y a qué hace referencia? Ellos son amados porque Dios los amó. Dios los amó demostrándoles el amor con la palabra que había antes declarado y con los hechos. Ahora ellos deben corresponder a este amor, no como una condición, sino como una consecuencia de ser amados. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Era imposible no responder a tanto amor. Y sobre este amor es que viene el ruego. Amados, os ruego. La palabra para ruego es una palabra paracaleo, que significa venir en auxilio, llamar a un lado para salvarlo, es exhortar. Y por eso el apóstol Pedro dice: amados, os ruego. Y aparece también el otro calificativo que le da: amados extranjeros. Amados,
os ruego como extranjeros, y luego vamos a ver peregrinos, como extranjeros. Literalmente, la palabra extranjero en el griego es, abro comillas, al lado de la casa, cierro comillas, al lado de la casa. El que vive al lado de la casa, no es su casa. Uno que vive en una nación que no es la suya, en un reino que no es el suyo. Juan 17:16 dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús dice de nosotros que nosotros no pertenecemos a este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, como Jesús vivió en este mundo, pero no pertenecía a este mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este sistema. Existe otro sistema para nosotros. Están los cielos, pero cuando vino Jesús, vino su reino. Entonces ahora la idea, el pensamiento del cielo está en el creyente, lo cual lo diferencia radicalmente del pensamiento de los que están viviendo conforme a este mundo. Por eso Filipenses 3:20 nos decía el apóstol Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por lo tanto, no debemos actuar y no debemos amar las cosas que están en este mundo. Primera de Juan 2, versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y note que dice todo, todo. Nosotros, Pedro dice, somos amados, os ruego como extranjeros, y viene el otro calificativo, y peregrinos. Peregrinos. Para la palabra peregrinos, visitantes que van a un país y tienen una corta estadía. Y esa es la esperanza y lo que nos diferencia de alguien que no tiene esta eternidad, que no ha recibido, no ha tenido la oportunidad de recibir esta eternidad que Dios nos ha dado. Para la gente, van a vivir estos años, no va a haber resurrección y esto se acaba acá. De ahí su desesperanza y también el desenfreno que les acompaña en su manera de vivir. Son peregrinos, son visitantes, tienen una corta estadía. Hebreos capítulo 13, versículo 14 dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Qué tremendo, ¿no? No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. La gente actúa porque piensa que este es su mundo y esta es su ciudad y aquí se va a quedar. Somos personas extrañas y peregrinas. Somos extraños, la gente nos ve y nos hace sentir y nos trata como tal. La gente se le hace raro que uno no reaccione igual como reacciona todo el pueblo en medio de la pandemia, igualito, y en medio de los problemas sociales, igualitos a todo el mundo. La gente dice: están locos, están extraños, y aún dentro de nuestros mismos hermanos, a veces los que están en la carne, los que están en su humanidad, no hacen la diferencia que se requiere. Los héroes de la fe fueron extranjeros y anhelaron una patria mucho mejor, una patria mucho mejor. Claro, hablando de la patria celestial, de la ciudad celestial. Por eso Hebreos 13:16 dice: pero anhelaban una mejor,
esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios nos ha preparado una ciudad para nosotros. Y cuando uno tiene ese pensamiento, se limpia de muchas contaminaciones. El pueblo de Dios tiene una nueva naturaleza y tiene una necesidad. Os ruego, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, y aquí viene 1 de Pedro 2:11b, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La nueva naturaleza divina en el creyente está encarcelada en su vieja naturaleza humana. La naturaleza de Dios, el Espíritu de Dios, Dios mismo, ha venido a vivir en medio de una naturaleza donde hay un cuerpo que todavía no ha sido redimido de forma completa, por lo cual sentimos la batalla. Y aquí empieza una larga batalla del espíritu contra la carne, con sus deseos. Y vamos a recordar cuáles son las obras de la carne. Gálatas 5:19-21 nos lo dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Sabe qué hace el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas? Sencillamente enmarca a todo ser humano, porque en medio de todas estas obras, alguna obra tiene usted. Pero quiero decirle que cuando usted tiene una obra de la carne, que es la que más le gobierna y le domina, también es posible que por dejarse dominar usted adquiera otras obras de la carne. Por ejemplo, las personas inmorales tienden a ser contenciosas y rebeldes. ¿Cuál podía ser su pecado? La inmoralidad. Pero a la inmoralidad le suman la rebeldía. Y estamos hablando de algo que les he dicho, de lo que debemos tener en cuenta: su control interior, que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra vuestra alma. Cristiano, hijo de Dios, están batallando con vuestra alma. Es necesario abstenerse, guardarse de lo que nos puede contaminar en lo ético, en lo moral, como en lo litúrgico y lo doctrinal. Dos textos le voy a dar, están ahí: Primera de Tesalonicenses 4:3 y 5:22. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, el que vivan apartados, que os apartéis de inmoralidad. Y también el versículo 22: absteneos de toda especie de mal. Toda especie de mal. ¿Qué nos está diciendo? Que el cristiano siempre mira con pinza, pero no con una pinza racional, sino con una pinza espiritual. El cristiano no se deja ver por sus pensamientos, por sus tradiciones y por las circunstancias, sino por la conexión del Espíritu, el fluir del Espíritu de Dios, para poder discernir de qué se debe abstener, de qué debe tener cuidado, a dónde se debe acercar y a dónde no se debe acercar. Debemos abstenernos para nuestro propio bien de los deseos carnales o malos. ¿Cómo lograr la victoria? Gálatas 5:16. Digo pues,
andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué nos está diciendo? Que los deseos de la carne nos dominan. Yo no sé si usted se ha sentido influenciado, impulsado, excitado frente a la situación social que vive nuestro país. Se excita uno y se mueve. Yo como pastor me he movido, pero el Señor me ha dicho: búscame, para que no te dejes llevar de tus impulsos y de tus emociones. Búscame para que no publiques un estado incorrecto. Búscame para que no digas nada incorrecto. Búscame para que no te dejes llevar de tu impulso natural. ¿Usted recuerda al apóstol Pedro? El apóstol Pedro es un discípulo de Jesús, un buen discípulo y un buen servidor. Pero de un momento a otro viene la trifulca, viene el arresto de Jesús, viene el emocionalismo y con toda su fuerza, y él saca la espada y corta una oreja. Luego huye. Luego sigue a Jesús de lejos, porque era sencillamente emocionalista, porque se dejó prender de los momentos que vivía Jesús. Quería hacer algo bueno, como nosotros hemos querido hacer algo bueno seguramente, pero no consiguió sino algo malo. Debemos andar en el Espíritu, y por eso cada mañana debemos buscar a Dios. Y yo no sé si usted, como yo, cuando hemos sido tocados en nuestras emociones, si nos hemos doblado primero ante el Señor y hemos llorado en el piso y hemos buscado su palabra y después hemos reaccionado. Si no hemos hecho eso, hemos actuado en nuestra carne, sencillamente en nuestra carne. Pero el Señor nos ha venido diciendo: ustedes no son de este mundo y ustedes no actúan de esa manera. En nuestro interior es donde empezamos a ganar las batallas. Las formas como un creyente anuncia las virtudes de su Dios, primero que todo, es en el control interno, en el control de sus pensamientos, en el control de sus emociones y, claro, como resultado, en el control de su voluntad, de sus decisiones. Como nos decía el texto: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que combaten, que batallan en vuestra alma. Estamos en una batalla permanente, pero ya algunos la perdieron. Anunciar las virtudes de Dios como pueblo de Dios. Primera manera, en su control interno. Y segunda, lógico, en su comportamiento exterior. Su control interior lleva a su comportamiento exterior. Número 2, la conducta pública del Hijo de Dios. ¿Cómo se debe portar un hijo de Dios públicamente? Mire bien, Primera de Pedro 2:12, la primera parte: que os abstengáis de los deseos carnales que batallan con vuestra alma. Viene aquí, 12: manteniendo, perseverando manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los que no conocen de Dios, entre los gentiles. Porque estamos representando el reino, porque estamos representando la iglesia del Señor, y porque está de por medio la salvación quizás de muchos. Y Dios un día nos sentará y nos va a decir: fuiste de piedra de tropiezo para los gentiles, fuiste de piedra de tropiezo para los que no conocían de Dios. Tu respuesta debió ser otra.
si no experimentamos en nuestras vidas privadas victorias, será muy difícil vivir con libertad y sin hipocresía delante de la gente que nos rodea. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted debe dominar sus demonios, dominar su carne, no ser inmoral, no ser envidioso, no ser contencioso en lo interior, y entonces salir abiertamente y poder externamente compartir. ¿Qué podía compartir? Una persona que reconoce sus pecados primero, no mira la iglesia del Señor. Nosotros no debemos mirar la paja que está en la sociedad sin echar de ver la viga que está dentro de nosotros como cristianos, llevando pecados que no deberíamos practicar y que Dios nos ve en la mañana, en la tarde o en la noche. ¿Qué cuidado debemos tener? En 2 Corintios capítulo 8 versículo 21, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Honradamente. ¿Sabe qué significa la palabra honrada? Es una palabra que no le hace mal a nadie. No solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Jesús aseguró que nosotros, no otros, no hay otros, no existen otros, que nosotros somos la luz del mundo y que no podemos vivir de incógnitos por mucho tiempo. Finalmente la gente dirá: ese es un cristiano, ese iba a una iglesia, ese predicaba la palabra del Señor, ese era un pastor. El Señor dijo que nuestras acciones tendrían que brillar en medio de una sociedad corrupta. Nuestra sociedad ha sido corrupta. Lea sobre el Imperio Romano, lea sobre todos los tiempos, y siempre ha sido corrupta. Y en medio de ella ustedes resplandecerán como luz en este mundo. Cuando nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios y agradarle, de seguro alumbraremos las tinieblas de la gente que nos rodea. Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Oh amado, oh adulto mayor, oh adulto, oh maduro, oh jóvenes, es lo que dice la Biblia. En este tipo de escenario, de vecindario, donde usted está de paso, usted resplandecerá como luminar en el mundo. La gente, usted no va a pasar igual a los demás. Va a haber una diferencia, va a haber una respuesta en usted. Mantener una buena manera de vivir requiere orar y meditar en la Biblia a diario. Su manual y mi manual es la palabra de Dios, no el nuevo orden mundial, no es las universidades, los profesores, todas las personas que nos han estado, que nos dan una educación la cual es provechosa, pero la cual hay que separar de un lado y a otro, donde las motivaciones han sido claras, mundiales. Hay inclinaciones mundiales, pero usted, dentro de esa, vivir todo ese tipo de experiencia apenas natural y normal y de algún beneficio provechoso para los asuntos de esta vida, en medio de eso usted brillará como lo hizo Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey y tuvo una comida diferente. ¿Qué está comiendo usted? ¿Qué come usted? ¿Come la comida del rey de este mundo? ¿Come lo que todos comen? ¿O usted vive a los pies del Señor, comiendo una dieta diferente,
Después dice que Daniel, su rostro iba a ser muy diferente al de los demás, porque en el semblante se conoce también la espiritualidad. Meditar, leer la Biblia, traerá como efecto actos que serán vistos como delicados, no amanerados, como delicados, como el de un diseñador, encantadores, refinados, actos y obras aceptables y nobles ante la sociedad. Mire cómo fue el proceder de Jesús en medio de su persecución, y mire cómo fue el proceder de Pablo. Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y la gente nos está imitando a nosotros. No hay tal cosa que usted sea por aquí y otro sea por allá. La gente nos está imitando. La gente siempre va a querer mirarnos a nosotros. ¿Qué estamos pensando? En resumen, tendremos una conducta irreprochable, digna de un hijo de Dios. ¿Qué concepto tiene la gente que nos rodea de la iglesia? ¿Cuál es el concepto que la gente tiene? Le voy a decir lo que la gente piensa de la iglesia. Primera de Pedro 2:12, después de decir que os abstengáis de los deseos carnales que combaten o batallan con vuestra alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir. Y aquí viene, primera de Pedro 2:12b, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. La gente murmura de nosotros. ¿Cuánto más de los pastores? Somos su blanco por algunas razones. Desconocimiento. Desconocimiento. Claro, lo que nosotros enseñamos amenaza sus costumbres. Nosotros no estamos haciendo caso de todo lo que nos digan. Hechos 16:21, vamos a mirar un poquito la vida del apóstol Pablo. No se pierda esto. Hechos 16:21 dice: y enseñan costumbres, decían, hablando de Pablo y de los cristianos, que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Hoy, ¿qué podíamos decir? Ellos enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos colombianos y hay derecho de igualdad para todos y no debe haber discriminación. ¿Cómo le parece? ¿Qué costumbres enseñamos? Que Dios creó el matrimonio, que no pueden haber relaciones prematrimoniales, que no pueden haber adulterios, que no puede haber homosexualismo, conforme la palabra de Dios lo dice. Qué duro hablar eso hoy día, ¿no? Por eso dice, ellos enseñan costumbres que van, tradiciones que van contra nuestras propias costumbres. Ellos enseñan que en lugar de manifestarse con rabia, oren, cuando todos deberíamos salir con rabia. Deberíamos matarnos los unos a los otros. Qué tradiciones tan extrañas las que tiene esa gente. Son muchos los que al conocer a Jesús abandonan prácticas nocivas. Algunos negocios se quiebran por culpa del cristianismo. Por ejemplo, yo iba a discotecas, yo iba a bares. Se les fue un cliente, pero era un cliente que todos los fines de semana estaba ahí. Se arruina porque con el alcohol y con el tabaco es que se patrocina la educación de un país. Estas personas son malhechores porque enseñan que no deben haber borrachos, que no deben haber drogadictos,
que deben venir personas restauradas, renovadas, sanas, que deben personas luchar por su hogar, que las personas no se deben gastar el dinero en las tiendas, en las discotecas, deben invertirlo bien para un deporte bueno, para viajar, para venir con su esposa, para salir adelante, para disfrutar la vida de otra manera. Esta gente tiene tradiciones muy peligrosas y van contra nuestras costumbres. Por eso hay que cuidarse de ellos. Esta gente habla de idolatrías. Esta gente habla de no idolatrías, de no brujería, de no casinos, que hay que trabajar y no ganar la plata tan fácilmente de un día para otro, apostando un baloto o un billete de lotería. Esta gente está loca. En Éfeso ocurrió algo. Pablo es encarcelado, es llevado ante el concilio, ante las autoridades, y en Hechos 19, 26, 27 la primera parte dice así. Ellos dicen: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. Cuando a Pablo lo iban a asesinar los judíos, apeló al César. Y en el juicio legal, estas autoridades dicen lo que conocen de Pablo y del cristianismo. Estoy hablando de desconocimiento. Les voy a leer lo que dice Hechos 28, 21 y 22 del apóstol Pablo y del cristianismo, lo que ellos creen y por desconocimiento juzgan como malhechores, pero que han escuchado verdaderamente de ellos. Hechos 28, 21 y 22. Entonces ellos dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, Pablo, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Esta secta, así somos vistos, como una secta. Somos catalogados así. Pablo, por desconocimiento antes de conocer a Cristo, como por desconocimiento de pronto algunos de ustedes que nos están viendo, han pensado así y han hablado y nos han tildado de malhechores. Pablo hacía lo mismo. El apóstol Pablo fue primero un perseguidor de la iglesia para volverse luego un proclamador de la iglesia. Pablo, por desconocimiento, persiguió a Jesús, y Pablo lo reconoce que era por ignorancia, no ignorancia de conocimientos seculares, no ignorancia de conocimientos religiosos, sí de ignorancia de conocimiento de Dios. Hechos 9:4, cuando usted quiera leer Hechos 9, todo lo puede leer, pero dice así: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Los que persiguen a la iglesia persiguen a Cristo. Cuando la gente habla de la iglesia mal, habla de Cristo mal. Cuando la gente recibe el evangelio, a Dios recibe. Cuando la gente rechaza el evangelio, rechaza a Dios. Somos rechazados por desconocimiento, y para ir terminando en esta mañana, por desatino. Entonces, desconocimiento de los que están afuera y solamente hablan el cuchicheo que escuchan hablar de otros. Pero
desatino de nosotros los cristianos, porque nosotros también nos hemos equivocado y hemos pecado, y al pecar le hemos dado lugar a que se hable de la fe. John F. MacArthur escribió, abro comillas: la conducta escandalosa del cristiano que proporciona combustible para las crueles acusaciones de críticos y escépticos. Nuestra conducta, nuestra mala conducta es el combustible para que gente más hable en contra de la fe. ¿Somos responsables o no? Sí. Los cristianos deben dejar una puerta siempre abierta para el evangelio con su buena conducta. Y en este tiempo donde la sociedad está permeada de tanta revolución y tanta polarización y tanto odio, el cristiano debe dejar la puerta abierta para el evangelio. No deben dejar asuntos sin solucionar en relaciones. Deben tener cuidado en sus negocios. Deben hablar con las personas que tienen negocios y arreglar y que les den un plazo, pero no deben quedar debiendo. Pídale a Dios, porque todos hemos sufrido economía, que la gente no diga que un cristiano me debe aquí, me debe allá, le debe a este, le debe a aquel, le debe al de allí. ¿Qué es eso? Y me decía: Dios te bendiga, Dios te guarde. Todos pasamos por épocas difíciles, pero Dios nos dará la gracia delante de aquellos que por circunstancias adversas, la gente como una pandemia ha tenido que no puede pagar su arrendamiento como cualquier otro, pero pedirle a Dios que le deje levantar la cabeza en meses o en años, pero que la puerta quede abierta para el evangelio de Jesucristo. No deben dejar asuntos sin solucionar. Romanos 2:24 dice, hablando del desatino nuestro: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles o entre los que no están en esta fe por causa de vosotros. El nombre de Dios es lo más importante. Por eso dice por ahí en otro texto, decía en Proverbios: mejor es el buen nombre que las riquezas. El cristiano no debe estar pegado de la plata. Sí debe de reclamar sus derechos, claro que sí, pero no debe morir por sus derechos. Mejor es el buen nombre que las riquezas. Hay gente que se agarra en cualquier lado por plata, por dinero. No le dieron 2,000 pesos de vueltas, alguien le robó y puede estar dispuesto a quitarse la chaqueta y a remangarse las mangas y pelear. Mejor es el buen nombre, pero no el suyo, el buen nombre de Dios. Dejar la puerta abierta para el evangelio. Por nuestro buen testimonio, la gente glorificará a Dios en el día de la visitación. Dios les va a visitar a ellos. Y lo va a hacer de algunas maneras. En el Antiguo Testamento Dios visitó para bendición o para juicio. Le voy a recordar 3 de bendición. Cuando el pueblo del Señor salió de Israel, Dios los visitó para que salieran de Egipto, los visitó. Dios los visitó cuando estaban en Babilonia y los quería sacar y llevar a una nueva etapa y hacerles volver a la tierra de bendición. En el Nuevo Testamento y hasta hoy, Dios visita para salvación. Un día, al no aceptar la visitación para salvación, entonces serán visitados para juicio, pero será más adelante. Este es el tiempo de visitación de Dios. Por eso dice que alumbre vuestras buenas obras delante de los hombres para que glorifiquen a Dios.
para que glorifiquen a Dios. Ya es cuando morimos nosotros. Muero a mi pensamiento, muero a mis emociones, muero a mis pasiones, muero a mis ideales, muero a mis convicciones humanas. Voto todos mis derechos para que el nombre de Dios, el nombre de Él, sea exaltado y glorificado. Anunciemos las virtudes de nuestro Dios. Seamos de buen testimonio. Te invito a que cante esta canción en arrepentimiento y también en devoción a Él y en amor por todos los perdidos que nos rodean. Cántale al Señor. Te bendigo en esta mañana. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Labios declararé que tú eres Señor. Cristo es mi Señor, oh, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Ante tu majestad, Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor, tú eres Señor. Ser testimonio de ti, Jesucristo.